Hola y bienvenidos. Hoy les quiero hablar sobre cómo distinguir y discernir la voz de Dios. Y es mi oración que de hoy, desde este día en adelante, ustedes puedan oír, distinguir y discernir la voz de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ¿por qué? Porque es importante tener esa comunicación con nuestro Dios a diario. La palabra nos dice que cuando buscamos del Señor, que Él contesta. Amén. Aleluya. Y muchas veces el Señor quiere hablar, más que nosotros hablar con Él, Él quiere hablar con nosotros. Y así es que hoy mi oración es que tú puedas escuchar la voz de Dios mejor que nunca. Y tengo aquí mis notas, ¿ok? Un hecho que necesitamos saber de Dios es que Él es Trinidad, es decir, 3 en 1. El eterno Dios es uno y a la misma vez 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primero de Juan 5:7 nos dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Así que cuando decimos que escuchamos su voz, la voz de Dios, estás escuchando una de los 3, Tal vez el Padre, el Hijo o Espíritu Santo. La mayor parte del tiempo no estás escuchando la misma voz o persona. Y bíblicamente voy a respaldar lo que hoy hablo. Primero que nada, necesitamos un testigo, o sea, una prueba o respaldo para que Él pueda hablar a nosotros. Y ese testigo es el Espíritu Santo. Romanos 8:16 dice, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Después de que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, es necesario que seamos bautizados en el Espíritu Santo. Pedro dijo en Hechos 2:38, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. La única manera de comunicarnos con Dios y para poder escuchar su voz va a ser a través de su Espíritu Santo. Le doy la gloria a Dios porque he podido escuchar y comunicarme con mi Padre Dios ya algunos años. Y sí les puedo decir que es mi más grande honor el más grande honor y reconocimiento que le podemos dar a Dios es reconocerlo como nuestro Padre. Tengo el privilegio de poder escuchar la voz de Dios, mi Padre, y también la voz de mi Señor Jesús y del Espíritu Santo. Pero hoy, por la gracia de Dios y toda la gloria para Él, les traigo una enseñanza para poder discernir y distinguir cuál voz es la que escuchas y te está hablando. El libro de Juan nos dice en el capítulo 14, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mí, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todo lo que yo os he dicho. Así que, si escuchas esa voz que te habla con enseñanza, ¿ok? O recordándote de algo o de alguien
Esa es la voz del Espíritu Santo. Esa voz que te enseña, ¿ok? Que te dirige y te recuerda, esa va a ser la que te está hablando ahí, el que te está hablando ahí es el Espíritu Santo. Eso también se refiere a cuando Dios nos habla para revelarnos. Deuteronomio 29:29 nos dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Daniel 2:22 nos dice: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Eso es revelación. Y cuando Dios te habla a través de revelación, es el Espíritu Santo hablándote a ti. Así que esta es la voz del Espíritu Santo. Ahora, Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Esta es la voz de Jesús. Él es la palabra viviente. Así que cuando escuchas la voz de Jesús, va a ser a través de su palabra. Si escuchas palabra, entonces es la voz de Jesús hablándote a ti a través de la Biblia. Él va a hablar a través de la palabra que es viva y eficaz. Y cuando estés escuchando esa voz que te habla con versículos, ese va a ser el Señor Jesús hablándote. Ahora, por último, pero no menos importante, cuando escuchas la voz de nuestro Padre Dios. Tú vas a saber porque vas a saber, y lo digo por testimonio. Tú vas a saber que es Él. Yo perdí a mi padre terrenal a muy temprana edad y no me acuerdo de su voz. Pero cuando escuché la voz de Dios por primera vez como mi padre, es una voz con autoridad y poder, pero a la misma vez con gran amor y misericordia. Salmo 68:33 dice: al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz, poderosa voz, una voz poderosa que al igual con amor, disciplina, protege, cuida y ante todo ama. Esa es la voz de nuestro Padre. Eso en sí, como les digo, son tres personas que están hablando contigo. Y como les acabo de explicar, cada una de ellas se distingue por diferentes características que te acabo de describir. Así es que, pero ¿qué es lo que falta? Que tú tengas esa comunión con Dios, como dice la palabra en la letra de Juan, en primera de Juan. Es importante que nosotros tengamos esa relación íntima con Dios para poder comunicarnos con Él. Estamos hablando de más allá de oración, es una comunicación, es algo mutuo, donde Él habla contigo y tú hablas con Él. Y no hay mejor relación que estar con nuestro Padre Celestial, porque Él nos ama y te ama a ti. Y espero que haya sido de bendición esta enseñanza, y como te dije al principio, como les dije al principio, yo oro en el nombre de Jesús, que de hoy en adelante tú vas a saber distinguir y escuchar y discernir la voz de Dios en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.